Mateo capítulo 6. Estamos viendo verso 9 al 13. Ya hemos visto verso 9 al 12. Esa porción conocida como el Padre Nuestro. Generalmente la conocemos así. Es el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7. Y en esta sección el Señor enseña a sus discípulos a orar y estamos aprendiendo a orar con Jesús. Como le decía, ya vimos 5 peticiones, porque comienza con una invocación, Padre Nuestro, y luego tenemos 6 peticiones. Ya vimos 5, las primeras 3 tienen que ver con el Señor, están enfocadas en el Señor, como vimos domingos anteriores. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es único y lo reconocemos como único, como santo. Nadie es como Él. Venga tu reino, Él es el Rey. Queremos que Él venga, que reine más profundamente en nuestro corazón. Y queremos que su reino también se extienda en personas que todavía no reconocen su señorío. Y queremos que se haga su voluntad acá en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace de manera perfecta y deseamos que se haga, ¿no? Principalmente en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra congregación obviamente, pero queremos que se incremente eso. Y entonces después pasa a las peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades, pero siempre el centro sigue siendo Dios. Siempre Él es el centro, es danos, a Él le pedimos, Él es el que nos provee. Perdónanos, Él es el que nos perdona, y como vamos a ver hoy, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Vamos a estar ahí en el verso 13. Nuestro Señor Jesús, Él, el que está enseñando este sermón, estas palabras, se encarnó, es Dios, haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios. Después, un tiempo más tarde, iba a morir en la cruz del Calvario como sustituto por todos aquellos que un día iban a reconocer sus pecados, que habían ofendido a Dios, y entender que Jesús los pagó todo. Entonces todos aquellos que se arrepienten y creen llegan a tener a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, y también el cielo se abre para que entonces podamos comunicarnos con Dios. Podemos acercar confiadamente, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia. Pero a veces, como venimos diciendo, no sabemos cómo orar. Como sus propios discípulos en Lucas le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y les enseñó este mismo patrón, el que estamos aprendiendo de manera eficaz, de manera bíblica. Nosotros podemos prestar atención y entender cómo hacerlo mejor y crecer. No tenemos que crecer en todas las áreas, y también en esta área de orar a nuestro Señor. Habíamos dicho, y lo volvemos a decir, que no es un mandato esta oración a repetirla tal cual, aunque no es pecado repetirla, siempre y cuando entendamos lo que significa. Es un modelo que nos da la estructura, y en cada uno de esos puntos que recién repasamos, nosotros al entender qué significa podemos explayarnos y podemos llenarlos de detalles que vayan debajo de cada uno de esos puntos, podemos decirlo así. Y esta última petición del verso 13 es interesante, primero porque suena rara esta frase: no nos metas en tentación. Enseguida uno se pregunta: ¿Dios nos puede tentar? Y en segundo lugar, podemos decir porque nos va a ayudar a reflexionar si esta petición la incluimos en nuestra oración. Si acostumbramos a orar y a pedir esto que vamos a aprender juntos en nuestra oración. Si no lo estamos haciendo, bueno, incluirlo. Tal vez no lo incluías porque lo ignorabas, o porque a veces tal vez sabemos que lo tenemos que hacer, pero probablemente muchas veces nos creemos autosuficientes o que no lo necesitamos. Pero acuérdense que en el verso 8 dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y tenemos la necesidad de hacer esta petición también cada día. Cada día necesitamos decirle al Señor que como vamos a aprender, a pedir que nos proteja para no caer en la tentación, para no pecar. Bueno, espero que al finalizar el mensaje seamos persuadidos entonces, y que apliquemos esto a nuestras vidas, como oraba Mati,
que el Señor nos enseñe algo nuevo, nos repase algo que ya sabemos, pero que nosotros no nos quedemos con lo que escuchamos, sino que lo apliquemos, que podamos de esa manera crecer. Porque no solo entender algo nos hace crecer, sino cuando lo aplicamos. Pedimos a Dios que nos ayude a entender, que el Espíritu nos ilumine, y una vez que lo entendemos, decimos: Dios, ahora ayúdame a aplicarlo, y nos esforzamos, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, hacemos nuestra parte, porque Dios es el que produce en nosotros, dice la Biblia, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces dice ahí, verso 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Luego dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Como cada petición dijimos, el enfoque es Dios, Él es el soberano, Él es el santo, Él es el rey. Nosotros lo reconocemos y sabemos si queremos hacer su voluntad, pero luego vemos que Él es el proveedor, como también nos recordaba Matías. Él es el que nos provee para todas nuestras necesidades. Él es quien perdona y, como vamos a ver, también es el que nos protege para no caer en pecado. Pero también algo que ya venimos diciendo y otra vez lo vamos a decir, esta oración el creyente ora por su propia vida, porque estoy preocupado por mi propia vida, pero también estoy preocupado en el buen sentido o interesado, podemos decir, en la vida de mis hermanos. Por eso es no nos, siempre estoy pensando en mí y en mis hermanos, porque eso también es así, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Dios o cuando Dios nos salva, comenzamos a amar a Dios. Y por eso lo reconocemos, las primeras 3 peticiones, pero también amamos a nuestro prójimo, y en este contexto a nuestros hermanos, y estoy interesado en que no les falte el pan, y oro para que no les falte el pan. Estoy interesado en que sean perdonados sus pecados, estoy interesado en que no caigan en pecado también. Esta oración evidencia humildad de parte del creyente, porque si yo le digo a Dios, le hago esta petición a Dios, estoy entendiendo de alguna manera que todavía, aunque ya salvo, porque es la oración del creyente, Padre nuestro, ya salvo, estoy reconociendo que todavía soy débil. Por eso le estoy pidiendo. No me creo fuerte, autosuficiente, ahora soy salvo, ahora yo puedo vivir la vida cristiana sin Dios, o no lo decimos, pero tal vez en la práctica. Entonces, hacer esta petición está de alguna manera, estoy entendiendo que soy débil. Y cuando eso ocurre, me aseguro de que Dios está conmigo. Está conmigo en el sentido de que su gracia va a venir sobre mí. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dice que Dios habita con el quebrantado, el contrito de corazón, para vivificarlo a ese corazón que es humilde. A este miraré, al que tiembla ante mi palabra. Cuando yo entiendo que tengo que hacer esta petición, digo, claro, si yo soy débil, yo no soy fuerte, necesito cada día que Dios me proteja. A este miraré, al que tiembla ante mi palabra. ¿Y para qué va a mirar? Para derramar su gracia. ¿Sí? Esto es lo contrario a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, de manera inmadura, tal vez con mucha sinceridad, pero de manera inmadura, él dijo, Señor, te seguiré hasta donde sea, aún a la cárcel y a la muerte. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se creía autosuficiente y cuando se encontró ante tremenda prueba, se dio a la tentación y lo negó al Señor 3 veces. Previo a eso, el Señor le había dicho, ¿se acuerdan en Getsemaní? Orad y velad, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Y ellos se dormían, no oraron y entraron en tentación. Bueno, entender esta petición, comprender esta petición es también entender que convivimos, aunque somos salvos, que hay una parte de nosotros no redimida, que es la carne, la Biblia llama la carne, y que se opone a Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿se acuerdan? Los deseos de la carne, porque se oponen el uno al otro. Y eso convive con nosotros hasta el día que seamos glorificados. Entonces, es entender que convivo con la carne. Que la carne, como dice 1 Pedro 2:11, están ahí como un ejército que en cualquier momento ataca a nuestra alma. Es entender también que vivimos en un mundo que es anti Dios y que busca conformarnos y que busca presionarnos para que no hagamos la voluntad de Dios, para que seamos conformados
a este mundo. Hacer esta oración o entender esta petición es entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una manera es alejarnos del estudio de las Escrituras, es alejarnos de la oración, porque de esa manera vamos a estar vulnerables. John Piper dice lo siguiente: los dos grandes enemigos de nuestra alma, de los creyentes, son el pecado y Satanás, dice él. Y el pecado es el peor enemigo, porque la única manera en que Satanás, que ya no es nuestro Padre, ya somos hijos de Dios, éramos, puede destruirnos en el sentido de arruinarnos espiritualmente, no de quitarnos la salvación, porque eso no puede pasar, es arrastrándonos a pecar. El diablo va a trabajar de tal manera que sabe que todavía está esa parte, la carne en nuestras vidas, que somos vulnerables, y que cuando nosotros no dependemos de Dios, Él puede llevarnos a pecar. ¿Sí? No vamos a perder la salvación, pero la gloria de Dios va a ser manchada por nosotros, por así decirlo. No vamos a glorificar a Dios. Creo que muchas veces ignoramos la gravedad y el peligro en el que nos encontramos cada día. Por eso no hacemos esta petición. Ya sea de manera consciente o inconsciente, muchas veces no lo hacemos. Pero otra vez, necesitamos recordar verso 8. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. Todas las que vimos y también esta. Necesitamos orar esta petición, verso 13. Ahora, ¿qué significa esto? Y no nos metas en tentación. O es importante, antes de meternos a explicar esta frase, es importante entender que no es lo mismo tentación que pecar. No es lo mismo. Tentación es cuando somos seducidos a desobedecer a Dios. Y pecar es cuando cedemos a esa seducción y desobedecemos a Dios. Dos cosas diferentes. Cuando somos tentados todavía no pecamos. No hemos pecado. Pero también es importante entender esta división, porque el diablo, una de las cosas que va a intentar hacer, es que cuando somos tentados, que todavía no somos seducidos, pero todavía no cedimos, ya te ensuciaste, ya está. Ya te ensuciaste, entonces ¿para qué seguir resistiendo? Ya está, ya pecaste. Y es muy importante entender que no hemos pecado y no sentirnos culpables en ese momento. Hay lucha porque somos creyentes, pero cuando somos tentados no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a dialogar con la tentación, con lo que estamos haciendo, comenzamos a dialogar en nuestro interior, a razonar, y empezamos como a ceder de a poquito, nos tenemos que empezar a dar cuenta que estamos entrando tal vez más profundo y ya estamos ahí a un paso de ceder. Entonces se va a poner más intensa la situación. Por eso es importante cortar enseguida y no para que no se intensifique. Como decía Lutero, no podemos nosotros evitar que los pájaros den vuelta, no podemos, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. ¿Está bien? Entonces no podemos escapar de la tentación hasta que estemos en gloria. Recién cuando estemos en gloria ya, cuerpo nuevo, la carne no estará, Satanás no estará, y entonces no seremos tentados. Pero acá en este lado de la gloria no podemos escapar de la tentación. Perdón, no podemos escapar de la tentación, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, evitar caer, evitar ceder. Ahora, puede ser que signifique que Dios nos tienta, no nos metas en tentación. Puede estar significando, a veces cuando surge un pasaje difícil o una frase difícil, se tiene que aclarar con algo que sea más claro en las Escrituras. Y enseguida seguramente a ustedes, si tienen conocimiento de las Escrituras, seguramente la mayoría en su mente habrá ido a Santiago 1:13, donde dice que nadie diga: cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Deja claro, Él mismo no tienta a nadie. Dios no nos puede estar tentando. Entonces ya descartamos, no es que acá le estamos diciendo: Señor, por favor, no me seduzcas, no me induzca, a la tentación, porque Dios no lo puede hacer. Es contra su carácter eso. Él es muy limpio de ojo. No puede ver el mal, no puede aborrecer, no puede estar diciéndonos que no pequemos si Él mismo nos está empujando
a pecar. No puede significar eso. ¿Está bien? La palabra que aparece acá para tentación es una palabra griega, obviamente, Nuevo Testamento. La palabra es peirasmos, y la digo para explicar esto nada más. Esa palabra peirasmos, cuando es traducida, puede ser traducida como tentación o como prueba. A veces la vamos a encontrar que es traducida, no nos vamos a dar cuenta, obviamente, porque en español o en castellano no nos vamos a dar cuenta. Por eso le estoy diciendo, a veces como prueba, a veces como tentación, depende del contexto. En el pasaje que les voy a leer ahora, por ejemplo, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Es la misma palabra, peirasmo, que aparece en no nos metas en tentación, peirasmo. Pero en una parte aparece prueba, en otra parte aparece tentación. ¿Para qué digo esto? Para razonar juntos. Podemos decir que acá en versos 6, 13 puede estar diciendo no nos metas en pruebas. Cuando la Biblia nos dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y Dios a veces considera que sí es necesario que enfrentemos diversas pruebas. Él a veces entiende soberanamente, para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas, de formar a Cristo, que necesitamos enfrentar diversas pruebas. De hecho, en 1 Pedro 1:6 dice: si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. ¿Quién es el que sabe si es necesario? Si es por mí, que no venga nunca una prueba. Pero Dios sabe qué es lo que yo necesito. Entonces, creo que la petición acá, no nos metas en tentación, tiene que ver con que nosotros de alguna manera estamos pidiéndole a Dios que impida que cuando estemos en prueba caigamos, cedamos. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Nosotros le pedimos no caer. Le pedimos al Señor que nos ayude a no ceder a la tentación. Le pedimos que nos proteja. Y obviamente, cuando le estamos pidiendo estas cosas, estamos asumimos o implica que somos responsables. ¿Sí? Le estamos pidiendo: Dios, ayúdame a no pensar de manera lujuriosa y después no me cuido de eso. Soy irresponsable. Señor, ayúdame a no tener pereza, porque tengo pereza y después no hago nada por vencer la pereza. ¿Sí? Entonces le estamos pidiendo a Dios que me ayude a no caer, pero a su vez, como dije, nos ocupamos de la salvación. Hacemos lo que nos toca hacer, sabiendo que Dios nos da la energía, el poder para hacerlo y obedecer. Oramos y hacemos. Nosotros, los creyentes, si somos creyentes, como vimos la semana pasada, nos gozamos y estamos contentos con el perdón de Dios, con el perdón judicial, ese que recibimos por primera vez cuando nos arrepentimos de nuestros pecados para salvación, perdón judicial. Ya el juez me perdonó, todos los pecados fueron saldados y perdonados en Cristo, pero ahora que soy hijo, aprendimos del perdón filial, lo llamábamos así. Ese perdón que no es para recuperar la salvación, porque nunca se pierde, sino, podemos decir, para recuperar, si estaría bien la palabra, la comunión que yo de alguna manera entorpezco por pecar a Dios, por pecar contra Dios. Entonces me gozo, porque Dios siempre me perdona. Miro para atrás, pequé, o sea, cuando confieso, porque ya pequé. Entonces me gozo, como el rey David, que dice: cuán bienaventurado es el hombre cuyos pecados son perdonados. Me gozo cuando me perdonó por primera vez y me gozo cada vez que me perdona. Pero cuando miro para adelante, no quiero caer, quiero evitar caer en pecado. Entonces, gracias, Señor, porque me perdonaste, pero ahora mirando hacia adelante, por favor, ayúdame a no volver a caer, no quiero caer. Protégeme, Señor. Y otra vez, soy responsable, soy activo en lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces esta oración es la oración de un creyente, de alguien que ha reconocido su bancarrota espiritual, ha reconocido su pecado, ha venido a Cristo, tiene hambre y sed de justicia, entonces ora como estamos aprendiendo y no quiere pecar. Mucho tiempo vagamos en oscuridad. Si no hubiese sido por su gracia, aún huiríamos de Él, pero Él nos alcanzó y nos gozamos y no queremos ofenderlo. Y que necesitamos para vivir en esta vida de ahora en adelante que Él nos proteja, que Él nos ayude a vivir para su gloria. Y solo no podemos
Solo no podemos, necesitamos, somos dependientes de Él. Entonces Dios no nos tienta, hermano, a ninguno de nosotros, pero es evidente que en su soberanía Dios sí permite ciertas circunstancias. Él permite ciertas circunstancias. De hecho, esta oración está asumiendo que Él es soberano. No solo oramos al principio, ahí en el verso 9, en el verso 10, que Él es soberano. En esta oración estamos asumiendo que Él es soberano, porque de alguna manera estoy reconociendo, Señor, vos sabés que voy a ser tentado. Es más, yo no sé con qué me voy a encontrar dentro de una hora, vos ya lo sabés, Señor. Estoy asumiendo que Él es soberano, que Él está en el control de todo. Y no solo estoy asumiendo que Él es soberano, sino estoy asumiendo también que Él tiene la gracia para darme, para capacitarme y poder enfrentar esas circunstancias que yo todavía no conozco, que va a venir dentro de una hora. Entonces, tengo que entender lo que dice 1 Corintios 10:13, que va con esto, ¿no? No ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba o tentación que no sea humana, sino que Dios nos dará siempre, ¿qué cosa nos va a dar? La salida. Siempre nos va a dar la gracia para que podamos soportar. Entonces le estamos diciendo, Dios, van a venir circunstancias que tú vas a permitir con un buen propósito, pero esa situación se puede transformar en una tentación para mí y el diablo se puede aprovechar. Y está mi carne también, que es enemiga de ti. Por favor, Señor, ayúdame. Tú dices que me vas a dar siempre la salida, y la salida es su gracia, es el poder para poder resistir. Yo te pido, por favor, que me des. No quiero caer, no quiero pecar contra ti, Señor. Entonces el punto acá es que Dios permite, debido a que Él es soberano, Él permite y utiliza, podemos decir, tentaciones. Él las utiliza, porque a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas ayudan para bien, aún circunstancias adversas y tentaciones del enemigo para nuestro bien. Ese bien es formar a Cristo en nosotros. El mismo Hijo de Dios, Jesús, el mismo Maestro que está enseñando, dice en Mateo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser probado, tentado por Satanás. Era necesario para cumplir su plan perfecto, que así sea. Y Dios nos puede guiar muchas veces a situaciones que Él considera que tenemos que enfrentar. Pruebas que lamentablemente pueden transformarse en nosotros en tentación. Espero que todos entendamos bien. Él no me está llevando a que ponga algo que no tengo que ver en la pantalla. Ese soy yo el que estoy poniendo. Él me lleva a situaciones, a pruebas que pueden transformarse en tentación. ¿Sí? Dios permitió, por ejemplo, que Job sea tentado por Satanás. Permitió, ustedes recuerdan, Job. Pero ¿qué tuvo que hacer el diablo? Tuvo que ir y pedirle permiso a Dios. Y Dios le puso límites. Después pueden leerlo en sus casas, capítulo 1, verso 12. Le dijo hasta dónde puede actuar. Y después en el capítulo 2, verso 6, hasta dónde podía actuar. El diablo buscaba destruir la vida de Job. Dios buscaba hacer crecer a este hombre que la Biblia decía que era íntegro, que no había nadie como él. Ya era santo, era íntegro, no perfecto, pero Dios quería perfeccionarlo más todavía. Y entonces era necesario para la vida de Job atravesar por esa prueba de parte de Dios y de parte del enemigo. Buscaba que sea una tentación, que desconfíe de Dios, que se sienta solo tal vez, que Dios lo abandonó. Aún fue todo unas pruebas, su propia esposa, sus amigos. Otra vez, nunca va a venir una tentación, una prueba que no podamos soportar. Siempre Dios va a dar la salida, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios permite entonces, pero da gracia. ¿Se acuerdan? Recién hablábamos de Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejaste? Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y
lo vemos desde el punto de vista de Dios. Dios no va a permitir algo que no lo podía soportar Pedro, lamentablemente no lo soportó. Se dio a la tentación. Pero Dios permite ciertas situaciones, tenemos que entender eso. Y Dios permite para nuestro bien. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Sí? Tenemos que estar muy conscientes. En la vida de Pablo, ¿se acuerdan? Dios permitió muchas cosas, pero todo lo que recordamos tal vez más es el aguijón en la carne. Tiene un aguijón en la carne. Dice, por el que es rogado 3 veces. ¿Ustedes se acuerdan el contexto de ese aguijón? Es, ¿para qué? No se enaltezca sobremanera. O sea, Dios está diciendo, me interesa muchísimo, Pablo, que seas humilde. Me interesa que seas humilde. Entonces es necesario un aguijón en la carne. Prueba, que se transforma en tentación. Porque Pablo puede llegar a pensar que Dios lo abandonó, Dios no está conmigo, etcétera, etcétera. O, qué capo que sos, Pablo. Mirá, fuiste hasta el tercer cielo. Sos mejor que todo. Ser tentado a ser orgulloso, soberbio. Entonces, de un lado la tentación, de otro lado, y Pablo era consciente de que Dios permite ciertas circunstancias. De hecho, estaba orando a Dios. Y él entendió, entonces, listo, Dios. Si es así, me gozo en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte, por tu poder en mí. Entonces Dios permite, en su soberanía, con propósitos perfectos, ciertas circunstancias, pero también Dios provee la gracia. Tenemos que entender eso, y a eso es lo que de alguna manera le reclamamos, en el buen sentido de la palabra. Dios, dame tu gracia. Quiero resistir. ¿Sí? Pensemos en algunos ejemplos más. Tal vez David. ¿Se acuerdan cuando David estaba en la cueva allá en el Salmo 3? No nos dice la Biblia, pero imagínense, en la cueva ahí, uno seguramente podría ser tentado, Dios me abandonó. Yo tengo que ser el rey, pero estoy acá en la cueva, Dios me abandonó. Seguramente, no sabemos, no nos dice, pero en una situación así, imagínense todo lo que puede pasar por la cabeza de alguien. Pero él dijo, en paz me acosté y dormí, desperté pues el Señor me sostiene. No cedió a la tentación porque se aferró a las promesas de Dios. Sabía que Él estaba ahí. Probablemente podía ceder a la tentación, entrar en tentación, caer en tentación, pero Él se sostuvo, imagino, orando y aferrándose a las promesas de Dios. En este mismo capítulo 6, más adelante, se nos dice, como hemos mencionado domingos atrás, que no nos afanemos por las cosas básicas que necesitamos. Porque ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? A veces puede haber abundancia y no nos damos cuenta, pero a veces puede estar más apretada la cosa y puede llegar a afanarnos y a preocuparnos. Y ya comenzamos a entrar en tentación y hasta ceder y decir, Dios, ¿dónde está? Y pecamos. Y el texto nos dice que no nos debemos afanar, que no debemos poner ansioso. Pero previo a eso nos está enseñando esta oración, que Él tenemos que pedirle el pan nuestro de cada día y Él lo va a proveer. Y le vamos a pedir, y si tendemos, vamos a poner el ejemplo, a ponernos ansiosos por cosas así. Señor, muchas veces ya me he puesto ansioso en otras oportunidades cuando falta una semana para terminar el mes y una semana para cobrar y está medio ajustado y ya me he puesto ansioso, Señor, y he desconfiado de ti. Por favor, ahora en el mes que viene, si me pasa lo mismo, no quiero, Señor, pecar contra ti, quiero confiar, porque cuando miro al mes anterior, llegué de alguna manera, pero viste, fuiste fiel como siempre. Ahora quiero volver, no quiero caer, Señor. Quiero ver cómo obrás de nuevo como lo hiciste el mes pasado. Entonces estoy orando a Dios no ceder, que me ayude, que me protege. No quiero pecar. Mas líbranos del mal, dice. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra líbranos podría significar guárdanos de, presérvanos de, sácanos de, rescátanos de. Y puede ser del mal. Los comentaristas están repartidos y hablan, el mal puede estar hablando de el pecado. Líbranos del mal, líbranos del pecado, del malo.
hablando del diablo. Una cosa u otra no cambia el significado. Líbranos del mal, líbranos del pecado. Bueno, volvemos a lo que decía John Piper. El enemigo va a usar, el enemigo, el malo, usa el mal, el pecado, para que pequemos. Líbranos, líbranos del mal. Jesús oró allá en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y ahí también es del mal o del maligno. Así oró Jesús. No los quites del mundo, guárdalos, protégelos del maligno. Y así debemos orar también nosotros. Satanás odia la humanidad, odia a los cristianos, odia a Dios y la gloria de Dios. Y Él no quiere que ninguno de nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Y de qué manera más práctica lo va a hacer? Induciéndonos y llevándonos a pecar. Tenemos que entender eso. Nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús en la cruz derrotó a Satanás, sabemos eso. Sabemos que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sabemos que Satanás un día será lanzado al lago de fuego y azufre. Sabemos que el enemigo sigue suelto. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos también que el enemigo puede pedirnos para zarandearnos, como a Pedro. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sabemos que el pecado ya no reina más sobre nosotros, pero que su presencia sigue estando. Todas esas cosas las sabemos. Pero aún así, nosotros sabemos también de nosotros que somos débiles, que no somos autosuficientes. Y que aunque ya no somos esclavos del pecado, el pecado sigue molestando, el diablo lo sigue usando para molestar. Y el mal mora en nosotros. Sabemos todas esas cosas. Y sabemos que necesitamos a Dios. Entonces esta petición, como dije recién, evidencia una actitud humilde. Evidencia deseos santos. Y mientras digo esto, nos tenemos que examinar. ¿Ese es mi deseo? ¿Oro así? ¿Deseo ser santo? Hago esta petición a Dios porque deseo ser santo, porque no quiero caer. O solamente me preocupo en pedirle perdón por lo que ya hice y después sigo. Perdón por lo que ya hice y sigo. Si miramos es perdón por cuando caí, pero no quiero volver a caer. John Stott dice que esta petición no nos permita ser guiados a la tentación de tal manera que ella nos venza, sino que te pedimos que nos rescates. Dice él, detrás de esta petición está la implicación de que el diablo es fuerte. ¿Sí? Estamos reconociendo que es fuerte. No salimos a reprender al diablo, no salimos a hacer nada raro, pero miramos en la Biblia y sabemos que es fuerte el diablo. Entonces, esta petición implica que nosotros somos conscientes que el diablo es fuerte y que nosotros somos débiles. Lo reconocemos, por eso oramos. Estamos pidiendo a Dios que nos guarde de pecar. Estamos entendiendo, como Pablo, que a veces no hago el bien que quiero. Yo quiero hacer el bien continuamente. Y a veces, ¿por qué? Porque la carne, el pecado mora en mí, dice Romanos 7. Allá en Hechos 20:28, Pablo le dice a todos los ancianos, cuidad de vosotros mismos y del rebaño. Pero ¿qué le dice? Cuídense de ustedes mismos. Tengan cuidado, porque no son fuertes, son débiles. Y se ven fuertes cuando justamente son débiles y lo reconocen y van al Señor. Entonces el poder de Dios se ve en ustedes. Pero cuando se creen fuertes, ahí son débiles de verdad. Pablo dice en 1 Timoteo 4:16 a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. Y después, y de la doctrina. Cuídate. De alguna manera está diciendo, fíjate, Timoteo, no te la creas. No te la creas. Sos débil. Necesitas a Dios. Necesitas orar esta oración. Esta oración que estamos viendo, esta petición que estamos viendo, concuerda con la misma
con el mismo pedido que el Señor le hizo a sus discípulos allá en Getsemaní. Ustedes recordarán que el Señor se apartó como un tiro de piedra a orar, pero a sus discípulos, ¿qué le dijo? Orad para que no entréis en tentación. Dijo, orad, un mandato, para que no entréis en tentación. ¿Fueron tentados más allá de lo que podían resistir ellos? Pero no hicieron lo que tenían que hacer y después huyeron y Pedro lo negó 3 veces. Orad para que no entréis en tentación. El Señor sabía en su omnisciencia lo que iba a venir. Ellos no. Pero el Señor sí sabía y les dijo, orad. El Señor sabe lo que va a venir cada día y nos dice, orad. Esta oración le tenemos que pedir a Dios. Cada día seremos tentados. Cada día seremos tentados. Antes de salir, oré a Dios. Incluí esta oración. Obviamente estaba repasando, incluí la oración. Cuando bajamos, alguien se olvidó la ventanilla del auto abierta y llovió hoy. Y gracias a Dios que esa pruebita no se transformó en tentación. Le daba gracias a Dios. Algo pequeñito. Pero yo no sabía que me iba a enfrentar con algo así. Cada día no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. No sabemos y necesitamos decirle a Dios, voy a estar en la fábrica y no sé qué va a pasar con mis compañeros, con el jefe, con el patrón, no sé. Pero Señor, si hay algo, por favor, quiero representarte de la mejor manera. Si necesito paciencia, por favor dámela, no quiero pecar. Si necesito compasión, si necesito misericordia, por favor, Señor, ayúdame. Cuando voy manejando, no sé quién se me va a cruzar, qué me van a hacer en el auto. Por favor, Señor, ayúdame a no reaccionar de mala manera. Quiero representarte bien, Señor. Y así, vamos, necesitamos hacer esta oración cada día. No nos metas en tentación, entonces más líbranos del mal. Como dije, no significa que hacemos la oración y nos quedamos tranquilos. Hacemos la oración y somos responsables de lo que nos toca hacer. Si ustedes miran, todo es así. Las peticiones que tienen que ver con nuestra necesidad. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Él es el proveedor. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo de brazo cruzado en mi casa, durmiendo? ¿O tengo que salir, si no tengo trabajo, a buscar trabajo? Tengo que salir a trabajar. Esa es mi responsabilidad. Entonces, mientras hago mi parte, estoy orando. Gracias, Dios, por la fuerza que me das. Gracias por el trabajo que me das. Señor, estoy saliendo a buscar trabajo. Por favor, concede gracia para que cuando me entrevisten, haya gracias si este es el lugar donde tengo que estar. Señor, tú controlas todo. Entonces, ayúdame, por favor. Y si no es ahí, bueno, Señor, no es acá. Y voy a otro, y donde sea. Dios va guiando, Dios es el que provee. Pedimos el perdón, pero yo me tengo que arrepentir, yo tengo que perdonar. Yo tengo que hacerlo, yo no tengo que tener raíz de amargura, yo no tengo que aguardar, atesorar todas esas cosas. Ahí está mi responsabilidad. Y en este caso, Él es mi protector. Yo estoy orando, Señor, por favor, no quiero caer no quiero ceder a la tentación, no quiero pecar. Entonces, ¿qué hago? Oro esta oración, y como dice allá en Mateo 26, 41, velad y orad, le agrega, velad y orad, velad, estad alerta, estad atento. ¿Cómo? Voy a orar. También voy a leer las Escrituras, voy a meditar. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos allá en el verso 9 dijimos que la oración no está divorciada del estudio de la palabra? Porque nosotros decimos, santificado sea tu nombre, Él es único, majestuoso, nadie es como Él, Él es el que reina. Queremos que su voluntad se haga en el cielo como en la tierra, pero ¿dónde conozco cómo es su voluntad? ¿Dónde dice acerca de su voluntad? En su palabra. Entonces la oración no está divorciada del estudio diligente de las Escrituras. Cuando voy estudiando, conozco más a ese Dios santo y entonces bajo ese ítem, por así decirlo, de santificado, yo puedo ir agregando todo lo que voy aprendiendo de Él. Cuando voy aprendiendo de su reino, cuando voy aprendiendo de que haga su voluntad, entonces voy conociendo más y voy orando y voy diciendo, por ejemplo, como el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué?
para no pecar contra ti. Entonces voy conociendo las Escrituras, yo ya voy conociendo qué cosas a veces me tientan y caigo, entonces ya comienzo a orar de una manera diferente, Señor, ayúdame a no caer, te pido que cuando me enfrente a esta situación y conozco un principio bíblico y lo traigo a mi mente y lo oro y lo aplico en el momento que voy a ser tentado o antes para no caer en ese pecado. A veces tengo que huir, como huyó José. La Biblia no nos dice si José estuvo orando, pero nos imaginamos que era un hombre de Dios que estaba orando. Y yo me imagino algo así: Señor, esta mujer me molesta siempre cuando está su marido en casa. Señor, si algún día me llego a estar solo con esta mujer, por favor, ayúdame a salir corriendo, ni siquiera quedar a hablar ni una palabra, nada. Yo me voy a huir. Él estaba listo, estaba preparado, me imagino. Cuando llegó ese momento, corrió, huyó. Tenemos que huir. Entonces me imagino orando y actuando. No nos exponemos a situaciones que podemos llegar a caer y pecar. Si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo. Si es la mano, córtalo. Si es el pie, córtalo. ¿Qué es lo que está usando el enemigo? ¿Qué es lo que te está llevando a pecar? Córtalo, sacalo, evítalo, sé práctico. Por eso necesitamos hacer esta oración y saturar nuestra mente de la Biblia. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La Biblia dice en Santiago 4:7 que cuando nos sometemos a Dios, el diablo huye. Someteos a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo, someteos a Dios, ¿y qué pasa? ¿Y el diablo? ¿Se acuerdan cuando el Señor estuvo en el desierto y el enemigo vino a tentarlo? ¿Y Jesús qué hizo? Se sometió al Padre, y someternos a Dios es someternos a las Escrituras, obviamente. Yo me someto a Dios, ¿de qué manera? Siendo obediente. Se sometió a las Escrituras y contestó conforme a las Escrituras. No contestó cualquier cosa, contestó específicamente lo que tenía que contestar en base a esa tentación. La tenía en su mente a las Escrituras. ¿Y qué pasó después? El diablo se fue, el diablo huyó, se fue en ese momento. Hermanos, ¿seremos tentados? Vamos a ser tentados. ¿De qué manera vamos a ser tentados? A veces vamos a ser sorprendidos, ni sabemos con qué vamos a ser tentados. Pero ¿qué necesitamos? Si somos sorprendidos, estar en oración, orar y atesorar las Escrituras en nuestro corazón. Tener un almacén ahí de versículos. Pero esos versículos no tenerlos memorizados sin saber qué significa. Saber qué significa. Saber qué es lo que significa y saber cómo aplicarlo. Eso es lo que me va a ayudar. Eso fue lo que hizo Jesús. Tenía un almacén de versículos en su mente y sabía qué era lo que tenía que hacer para cada situación y enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Si soy tentado a desanimarme, si soy tentado con la pereza, si soy tentado con callar el Evangelio y no darlo a conocer, si soy tentado a no sujetarme al esposo o no a tratar a la esposa como Cristo trató y nos manda que tenemos que ser con nuestra esposa, si somos tentados a no honrar a nuestros padres, si somos tentados a veces a no congregarnos, porque tal vez relacionado con la pereza, o por lo que fuere, si somos tentados a no ser tan disciplinados con la Biblia y tal vez no nos cuesta ir a las Escrituras, no la estudiamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre estamos siendo tentados a no leer las Escrituras, tentados a todo lo que estamos diciendo. Bueno, oramos a Dios, pero pensamos de qué manera hacemos lo que nos toca para no ceder a la tentación. ¿Sí? Y usted puede pensar en cosas prácticas. Siempre la respuesta va a ser ore, pero también pregúntese, ¿cómo puedo ser práctico en esto? En esta tentación específica que yo ya sé.
Fui al picnic ayer y me cuesta levantarme temprano al otro día. Estoy poniendo un ejemplo. Mañana voy a ser tentado con quedarme en la cama, tal vez. Bueno, yo ya sé eso. ¿Qué hago? Ya sé qué hago. Me cuesta leer la Biblia. Se me pasa la mañana y después se me complica. Y después, bueno, todo lo que viene por no leer, por no pensar, por no meditar. Yo soy tentado a quedarme más en la cama y después, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y así, ¿no? Ejemplos, tal vez vinieron de repente. Pero pensemos, usemos la cabeza. Usemos la cabeza para orar y para actuar conforme a la Biblia. Satanás sabe que la Biblia va a producir fruto, entonces él va a impedir, va a tratar, tal vez no va a impedir tanto que conozcamos este versículo y que oremos. Dios, ayúdame a no caer en tentación. Tal vez no se va a preocupar tanto por eso. Se va a preocupar más si empezamos a conocer las Escrituras y los principios y las promesas para aplicar y armonizar con esta petición. Eso sí, porque está orando, oramos, no queremos caer, Señor, guardanos, y estamos actuando conforme a lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, más ejemplos y ejemplos que tengo acá, tal vez podemos seguir pensando. No queremos caer en lujuria. Y sabemos que lo que por ahí nos lleva a pensar de manera lujuriosa a veces, o el medio, es algo como esto. Entonces, Señor, por favor, ayúdame a no caer, a no ser tentado, a no ceder a la tentación. Pero el celular está ahí. Y cuando estoy orando me siento fuerte. En un momento me quedo solo. Y está ahí el celular. ¿Qué va a pasar? Algo muy diferente a que si el celular no estuviese ahí. No voy a sentir esa presión, porque la tentación está lejos. Lo más lejos de la cornisa quiero caminar. Entonces cuando oramos, Señor, no nos metas, somos prácticos. Somos prácticos. Pongo este ejemplo, pero pensemos en más ejemplos. Cada uno conoce su vida. ¿Cómo puede ser práctico para orar y para actuar? Dependiendo de Dios. Oramos sin descuidar nuestra responsabilidad. ¿Sí? Bueno, al comienzo dijimos que tal vez esta petición era descuidada en nuestras vidas y dijimos que al finalizar esperábamos haber aprendido algo nuevo o por lo menos chequear si la estamos incluyendo en nuestras vidas. Espero que así sea. Que lo incluyamos en nuestras vidas y que podamos recordar que Dios permite en su soberanía, con propósitos perfectos de formar a Cristo, situaciones, pero siempre va a dar la gracia para que podamos, y eso no se transforme en una tentación, para que podamos salir victoriosos. Siempre va a ser así. Necesitamos orar de esta manera. Él sabe de qué cosa tenemos necesidades y sabe que necesitamos orar así. Esta es la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro. Si sos un hijo de Dios debes orar así. Y tal vez estás acá y decís, pero ¿cómo? ¿Que todas las personas no somos hijos de Dios? Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que están los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y que en algún momento todos los creyentes éramos hijos del diablo y en algún momento llegamos a ser hijos de Dios. ¿En qué momento? ¿Cuando empezamos a venir a la iglesia? No. ¿Cuando empezamos a hacer buenas obras? No. ¿Cuando empezamos a leer la Biblia? No. Son todas cosas buenas, pero no es así que uno llega a ser hijo de Dios. La Biblia dice, Jesús, el maestro que está enseñando este pasaje, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él, por Jesús. Jesús es Dios, como dije al comienzo, es Dios. Se hace hombre sin dejar de ser Dios, vive la vida que nosotros no pudimos vivir, es decir, no peca. Y a la edad de 33 años, Jesús voluntariamente y el Padre pone a Jesús en la cruz como sustituto, el justo Jesús, cargando los pecados de los injustos.
Jesús carga mis pecados, el pecado de todos aquellos que van a creer. Y el castigo que tiene que venir sobre mí, mandándome Dios al infierno, allá hace 2000 años atrás, cayó sobre Jesús y aplastó a Jesús. Porque Jesús estaba cargando mis pecados. El Padre trata a Jesús como si Jesús fuese Diego. Y toda la ira cae sobre Jesús. En 3 horas Jesús absorbe todo el castigo. Y entonces, las palabras que todos conocemos, consumado es, la cuenta fue totalmente pagada. Y un tiempo después entrega el Espíritu, decide morir cuando ya pagó. Y es sepultado. Y al tercer día resucita. Cuando Él resucita, es el amén del Padre. El Padre quedó satisfecho en esa obra que el Hijo hizo. Entonces, ¿cómo uno llega a ser hijo de Dios entendiendo que no lo es, entendiendo que vamos a contramano, que ofendimos a Dios por nuestros pecados, que no podemos hacer obras para llegar a ser hijo de Dios, no podemos hacer obras para ser salvos y merecemos el infierno? Jesús hizo la obra perfecta. El Hijo de Dios pagó mis pecados y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme de mis pecados, creyendo que Jesús es el Salvador, es mi Señor. Solo eso. Y vengo a Él diciéndole, estoy arrepentido de mis pecados, creo que moriste por mí, sálvame. Y cuando alguien se acerca así, Dios le salva. Porque cuando nosotros creemos que podemos ser salvos por mérito propio, por obras, estamos creyendo que podemos. Y dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y soy humilde cuando digo, Señor, soy un pecador, no puedo hacer nada para ir al cielo. Vos lo hiciste por mí, vos moriste, vos resucitaste. Estoy arrepentido por ofenderte, por favor, sálvame. Y en ese mismo instante Él me salva y llego a ser un hijo de Dios. Tengo la seguridad que voy a ir al cielo por los méritos de Jesús. Pero mientras tanto estoy en la tierra, voy creciendo en santidad, en santificación, y puedo ir a Dios en oración diciendo, Padre nuestro, es mi Padre por los méritos de Cristo. Espero que haya sido esa tu experiencia. Y si no estás seguro, si sos un hijo de Dios, que podamos hablar antes de que te vayas a tu casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a orar, esta oración. Señor, que podamos pensar, meditar, entender mejor cada vez cada una de estas peticiones, que podamos conocer más y más en las Escrituras acerca de tu santidad, de tu reino, de tu voluntad. Señor, de que eres el proveedor de todas nuestras necesidades, que aún siendo salvos necesitamos confesar y el perdón diario. Dios, también necesitamos pedirte que por favor nos protejas. No queremos caer en pecado futuro, queremos que nos ayudes, Dios. Por favor, Dios, ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.